Estamos en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, la visión de Juan, de esa revelación, que también se llama así el libro en algunas Biblias, la revelación final de Apocalipsis. Y comenzamos en el capítulo 18 de este libro, en el verso 1, que dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble, según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en sus corazones: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán, y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormenta, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra, y gloria y poder,
son del Señor, Dios nuestro. Porque tus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella, sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Hasta aquí nuestra lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable por medio de ella. Vamos a rogárselo en oración. Oh Dios, en esta mañana venimos ante ti, ante esta palabra eterna, esta visión tremenda, y te rogamos, Señor, que podamos percibir su sentido, que podamos ver algo también, Señor, de el asombro que produjo en aquellos que al leer estas palabras, Señor, como aquel que la vio, percibieron la realidad de las cosas que han de venir. Ayúdanos a ver nuestra vida a la luz de ella. Ayúdanos también a contemplar nuestra realidad, Señor, tal y como es, con esa perspectiva que tú nos das del futuro. Te lo pedimos en el nombre de aquel, Señor, que ha venido desde la eternidad para mostrarnos la realidad que permanece. Aquel que recibe toda gloria, toda honra, todo reconocimiento y adoración para siempre. Cristo Jesús, en su nombre te lo pedimos. Amén. Muchos de nosotros tal vez hemos nacido y nos hemos criado en una gran ciudad. Somos urbanitas, se solía decir una expresión de los años 80, creo que venía del cantante Ramoncín, ¿no? Urbanitas, no sé si enamorados, creo que decía la frase entera, pero desde luego nos costaría mucho vivir fuera de la gran ciudad. Tenemos una relación extraña con la cultura urbana. Por un lado, aquellos que hemos nacido en una ciudad, nos sentimos extraños y ajenos cuando salimos de ellas. De alguna manera, aunque uno busque en las vacaciones o en otro tiempo poder salir de nuestro contexto, pertenecemos a él. Y nos parece que realmente la vida es difícil de imaginar fuera de ella. Pero ¿es la ciudad buena o mala, no? Bueno, en la Biblia siempre se ha hablado mucho de cuál sería una correcta, si queremos llamarlo, teología de la ciudad. En el sentido, como Dickens habla en su novela, es la historia, la Biblia, de dos ciudades. Y desde el principio nos habla de dos ciudades en contraposición. No se trata, por lo tanto, del campo frente a la ciudad, sino de cómo dos modelos de ciudad aparecen desde el principio. Y estas dos ciudades hacen, como dice la famosa frase que habla el libro de Dickens, ¿no?, que pueda parecer que vivimos en el mejor de los mundos que pudiéramos vivir, pero la realidad es que la vida es muy diferente a como muchas veces aparenta. Y la ciudad que primero se levanta de los hombres, leemos en el Génesis, es la que hay en torno a esta torre, Babel. Leéis en Génesis cómo el hombre en determinado momento decidió construir esta edificación. Tenéis que imaginaros como un zigurat, una construcción del mundo antiguo, ¿no?, que se levanta como una especie de establecimiento tanto religioso como de poder político, intentando llegar con su cúspide al cielo. Y Babel y la cultura que representa hasta el día de hoy en toda la Biblia aparece siempre relacionada con ese su nombre de Babilonia, que es el mismo, Babel o Babilonia. Babilonia es esa gran ciudad que forma un imperio, como vemos en la época de los profetas, y que el periodo que se describe en la escritura tiene que ver ya con el momento último, ¿no?, en que está a punto de perder los caldeos, la Babilonia tardía, su poder, y para caer finalmente en la profecía que anuncian varios de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Habacuc, Jeremías hacen referencia a que la gran ciudad caerá hacia abajo. Claro, la gran sorpresa cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya en los siglos después de Cristo, es como vemos que se habla todavía de otra ciudad que se llama Babilonia o Babel. Por lo tanto, tenemos que entender que esta ciudad y su nombre tiene un contenido simbólico. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la Babilonia que conocemos no está como en esta visión rodeada de montes o montañas, como hemos visto en el capítulo 18, que le dan seguridad o estabilidad aparente.
Al contrario, la Babilonia histórica estaba precisamente en torno a aquellos ríos, en la confluencia de esas aguas que inspiraron tantas canciones, los ríos de Babilonia, ¿no? Toda la tradición que algunos hemos conocido desde niños. ¿Recordáis aquella canción de Boney M? Y toda la música de Rastafari, ¿no? Que habla siempre de Babilonia. Los Rastafaris también eran un movimiento que leía la Biblia de su manera peculiar, ¿no? Identificaba a Babilonia con todo este mundo blanco, corrompido, explotador, ¿no? Y que también esperaba su juicio, su caída. Y por eso es que hay tantas canciones, ¿no?, en la tradición Rastafari que hablan también de Babilonia como ese poder que ha de venir. Bueno, el Nuevo Testamento nos deja sorpresas sobre que esa ciudad, de hecho la identifica en algunos momentos, parece como el apóstol Pedro hace con Roma mismo, ¿no? En la construcción que hay en torno a esas montañas que le dan estabilidad. Es el poder del momento, el poder establecido que fue Roma y que vemos que en aquel momento, como en cada época de la historia, parece que es para siempre. Y hemos estado viendo estos días cómo los poderes, los imperios de cada momento parece que son para siempre. Siempre viven con esa ilusión de poder que veíamos en las palabras de Nabucodonosor en Daniel. Cuando se dice a sí mismo, esto es lo que yo he construido, lo que he edificado con mis manos para mi propia gloria. Y ve esa grandeza, ¿no?, en esa maravilla de la humanidad, que eran aquellos jardines colgantes mientras se pasea, se asombra de la propia maravilla de lo que él ha creado. Y el hombre vive siempre con esta ilusión de grandeza. No solamente los megalómanos, las figuras, digamos, que han pensado que se levantarían sobre la faz de la tierra, sino que en cada uno de nosotros está también ese deseo siempre de llegar a alcanzar por nuestros sueños e ilusiones, ¿no?, algo en este mundo que es nuestro. Nosotros lo hemos logrado, lo hemos conseguido. El sueño americano del hombre hecho a sí mismo, ¿no?, es sin ni más ni menos que esto. Alguien que no le debe nada a nadie. ¿Cuánta gente hay así, no?, que realmente cuando habla y como habla te muestra una y otra vez que lo que tiene, él lo ha conseguido por su esfuerzo. No se lo debe a nada ni a nadie. Y por lo tanto se levantan con esa soberbia, con ese orgullo con el cual hablan frente a todo, incluso ante el mismo Dios. ¿Qué les ha dado al fin y al cabo ese Dios? Lo que ellos tienen lo han conseguido. Así de necios somos cada uno de nosotros. Nos olvidamos que mucho de lo que hemos recibido en esta vida, de lo bueno que hemos podido alcanzar, no es que nosotros lo hayamos logrado, nos ha sido dado. ¿O es que acaso pensáis que por haber venido en esta parte del mundo, por haber tenido la familia que hemos tenido, por haber recibido el privilegio de poder estudiar, algunos de nosotros, de poder haber crecido en un medio en el cual uno tenía cierto conocimiento, ciertos recursos o medios, es por algo que tú hayas logrado? Por supuesto que no. Por lo tanto, la filosofía del mundo que ve que simplemente los menos privilegiados, los que no tienen el éxito, la prosperidad, es simplemente porque no se han esforzado. Y que aquellos que consiguen algo en el mundo es simplemente porque han dejado su sudor, todo su esfuerzo en ello. Están ciegos ante la realidad de lo que les ha sido dado, lo que han recibido, que no es suyo. Y por eso viven bajo esa soberbia y orgullo basado constantemente en esa mentira, en esa falsedad que es la realidad que nosotros nos parece que podemos hacer y lograr con nuestra vida. Y Dios trata con cada uno de nosotros, como con Nabucodonosor, para mostrarnos nuestra limitación, nuestra fragilidad, la realidad de lo que somos. Y aquí en esta visión vemos como otro ángel de los que aparece en Apocalipsis desciende del cielo con gran poder. Y lo que se ve en relación con la aparición de este ángel, en el versículo 1, es la luz. Es alumbrada la tierra con su gloria. El cuadro nuevamente es de oscuridad frente a esa luz que viene del cielo. Una imagen que una y otra vez encontramos en la Escritura. La realidad de que vivimos en un mundo en tinieblas. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que no vemos las cosas como realmente son. Cuando se está en oscuridad y en tinieblas, uno no percibe lo que hay realmente en torno suyo. No es capaz de discernir, de poder ver claramente. Y este es el mal de toda la humanidad, tal y como está en esta ciudad de los hombres, en esta cultura de Babel. Está ciega.
Y es así como tenemos que verla. Es cierto que hay orgullo, que hay soberbia, pero hay también esas tinieblas que vienen de la ignorancia, del desconocimiento, de pensar que todo lo que hay es eso que tiene en el entorno suyo y que no hay nada más que ver. Y es por esto que una y otra vez en la Biblia se nos muestra que es Dios el que tiene que alumbrar, iluminar, para que veamos las cosas correctamente. Es como cuando entramos en una habitación a oscuras. Es solo cuando la luz la trasposa que podemos ver la realidad de lo que en ella hay. Y entonces empecemos a entender, a conocer, a saber lo que realmente es el mundo y la vida misma, cuando vemos las cosas desde la luz que Dios nos da. Y Apocalipsis es como si abrieran las ventanas desde los cielos, y la gloria misma, por medio de estos sus enviados y ángeles, vislumbra toda esa realidad que estaba hasta ahora en oscuras, en tinieblas, en penumbra, y empezamos a ver las cosas tal y como son. Y en esta ciudad en oscuras y en penumbra, lo que ilumina, lo que se ve como destellos, es la luz reflejada, como vemos, de lo que son las joyas, la apariencia, las piedras preciosas, todo lo que rodea el oropel en el cual se compara esta ciudad con una mujer. Pero esta mujer es una ramera y está pintada en el cuadro más burdo de ello, pero que imaginamos que en su tiempo también sería una imagen atractiva, la imagen escarlata con todas estas piedras preciosas, ¿no? Pero que muestra como el destello, el brillo que esa ciudad de los hombres es para ellos y cómo están de alguna forma seducidos, prendidos de ella, ¿no? Viven de alguna manera cautivos, ¿no? Por esa ilusión. Por eso, si consideramos realmente que hay poco atractivo, ¿no? En esta ramera que representa Babilonia, es que no hemos descubierto cuál es su poder de seducción. Porque todo lo que nos muestra el capítulo anterior que estuvimos viendo el domingo pasado y es que sus habitantes y todos los que negocian con ella viven cautivos continuamente de esa su atracción, de su fascinación. Porque no nos engañemos, el mundo es atractivo. Tal vez nos parezca a algunos de nosotros que no lo es tanto, o por las circunstancias que vivimos, o por lo que nos parece que es una espiritualidad mayor. Pero la realidad es que una y otra vez es uno de los grandes enemigos, de las cosas que batallan contra la realidad de nuestra alma una y otra vez en nuestra vida, el mundo. En cierto sentido hay una triada, hemos dicho, de enemigos que enfrenta siempre a aquel que ve su vida a la luz de la palabra de Dios. El enemigo mayor, el archienemigo, que es Satanás, el príncipe de las tinieblas, de la oscuridad. Pero ¿qué significa su poder oculto? Todo lo que significa el círculo en torno suyo, que le reconoce o la adora, frente a este poder del mundo, frente a la seducción que tiene. Parece incluso más pequeño. Parece palidecer ante la grandeza y la atracción que tiene el mundo. Y finalmente el pecado, el mal, la realidad que hay en cada uno de nosotros que batalla en nuestro interior. Y la Biblia siempre le da importancia a tres enemigos constantemente contra nuestra alma. Y no destaca a uno frente al otro. Por eso es que es peligroso cuando se habla mucho del diablo, porque parece que no hay otro enemigo, que no hay otro problema, ¿no? Igualmente que cuando se considera solamente el pecado, el mal, como el principal y único problema que tenemos que enfrentar. La realidad es que no es uno solo el problema que enfrentamos en esta vida. Es, como vemos, una realidad triple. Y eso no es casualidad, claro. En esta visión de Apocalipsis, una y otra vez se contrapone esa realidad trina, digamos, de Dios, ¿no? Con la realidad de una triada constante de cosas que se oponen a Dios, ¿no? Hemos visto cómo se daba también con la bestia, ¿no? Y aquellos monstruos que se levantan y van siempre como de tres en tres. Si os fijáis, a lo largo de la Biblia se juega, pero sobre todo en Apocalipsis, mucho con las cifras, con estos números simbólicos, ¿no? Que una y otra vez se contraponen. ¿Por qué? Para mostrar realmente su falsificación. Como decía Lutero, uno de los reformadores, que el diablo es el simio de Dios, ¿no? Es el que imita, el que hace constantemente lo que Dios hace para intentar pretender ser como Dios. Es así como se describe el anticristo, claro. Es como alguien que se presenta como un ángel de luz, como alguien que no es oscuro, sino todo lo contrario, luminoso, atractivo, ¿no? Y continuamente se muestra la dificultad de discernir, de distinguir, ¿no? Lo que es verdaderamente la luz de la oscuridad y de las tinieblas.
porque da a la confusión. La oscuridad también tiene señales, prodigios, hay milagros que hace, hemos leído también, ¿no? Y muchos están de esta forma, totalmente sujetos, ¿no? Y fascinados por ella. También vemos el poder, pretende ser todopoderosa. En su majestad se levanta esa realidad de las tinieblas como si tuviera toda la potencia, ¿no? Y la capacidad en sus manos. Y es así también como se describe el contraste con esta gran caída, que es la voz que viene de los cielos. Ha caído esa gran Babilonia y ha sido hecha una guarida, una habitación de demonios y de todo espíritu, albergue de aves de rapiñas que hacen ahora su lugar. El cuadro es de desolación. Aquella ciudad que estaba llena de majestad aparece ahora vacía y ocupada por toda la realidad oscura y tenebrosa. Este es el cuadro y contraste del final, de lo que es la conclusión de esta ciudad. Porque todas las naciones, mientras tanto, dice el versículo 3, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fijaos bien aquí en todos los elementos que hay incluidos en esta declaración. Por un lado encontramos el comercio, ¿no? El beneficio que han sacado tantos a la luz de esa ciudad. Y eso nos muestra claro no solamente, como Quevedo decía, que poderoso caballero es don dinero, sino que realmente el espejismo que supone el poder económico, ¿no? Se basa precisamente en esa idea de control, de dominio que uno tiene cuando tiene el dinero. Le parece que todo está a su disposición, no hay nada que le vaya a faltar. Quien tiene dinero quiere otra cosa, puede carecer. Y este es el sueño, el espejismo en el cual ejerce su poder esta cultura de Babel. Mantiene por medio de ese poder económico la ilusión de que realmente tenemos un control sobre nuestra vida. Y es un lugar de comercio, de tráfico. Como veis constantemente, vemos que mercaderes de toda la tierra se han enriquecido a costa de ella. Han recibido por medio del beneficio de sus ventas y compras, de su comercio, todo su poder. ¿Y esto qué produce? El placer, ¿no? Y se realiza de esta forma, vemos con una imagen claramente sexual, ¿no? Es la idea como que hubiera realmente una relación sexual, ¿no? Con esta ciudad, ¿no? Por el cual se produjera este beneficio. En cierto sentido encontramos con los grandes dioses que dominan la vida de los seres humanos una y otra vez, ¿no? El dinero, que da lugar al poder, ¿no? Y el sexo, que se relaciona con el placer, ¿no? Está como la vida misma descrita aquí, en un versículo solamente. ¿Qué es lo que este mundo tiene que ofrecer? Esto. ¿Qué es lo que en la vida puedes esperar? ¿Cuántos así se han dado cuenta que esto es lo que la vida les ofrecía? Y esto es lo que una y otra vez han intentado jugar, negociar con ella, llegar a términos para encontrar su satisfacción y realización. Por lo que por el dinero podían alcanzar el poder, dominio, control sobre su vida, sobre su futuro, y el placer, ¿no? Que podía darles el sexo y todo lo que esta vida puede ofrecernos. Y esto es lo que hay, y nada más. Esto, sin embargo, en la Biblia se describe como ídolos, como dioses falsos que dominan al hombre en su ceguera, en su incapacidad de ver la realidad de que están sujetos y esclavos a ellos, pero también como dioses a los cuales adoran y sirven, que ocupan el lugar del Dios vivo y verdadero en el corazón de los hombres. Fijémonos en esta función que tiene la idolatría una y otra vez en la Escritura. En primer lugar, produce esa ceguera, esa tremenda incapacidad para ver nuestra dependencia. Todo aquel que tiene una adicción ya sabe que ese es el primer efecto, el primer síntoma. Nunca lo reconoce. Ah, no, yo bebo mucho. No, de vez en cuando. O sea, nadie quiere reconocer realmente el problema que tiene. Sí, yo no es que dependa de esto, ¿no? A mí simplemente, bueno, me gusta, pero nada más, ¿no? Nadie quiere reconocer la dependencia, la sujeción que tiene a algo en la vida. Pero la idolatría y estos dioses e ídolos tienen tal dependencia en nosotros, ¿no? Que la negación es total. No somos capaces de ver para qué vivimos. Y solamente en ciertas circunstancias, ¿no? En ciertos momentos y situaciones que Dios nos pone en la vida, somos capaces de ver hasta qué punto dependemos de ellas. Cuando uno se encuentra con nada,
entonces se encuentra consciente de para qué vivía. Cuando uno ha perdido una posición que tenía y se ve sin ella, entonces se ve tal y como es. Cuando uno carece de ese placer o satisfacción y entonces vive insatisfecho y frustrado, descubre la realidad de su sujeción, de su dependencia a ese Dios y ese ídolo. Esos ídolos, por lo tanto, son sustitutos. Es una religión sustitutoria que ocupa el corazón del hombre y que le da todas las falsas promesas de lo que Dios solamente puede dar a los hombres. ¿Qué es lo que nos prometen los ídolos y todo lo que este mundo ofrece? En primer lugar, nos prometen satisfacción, realización. Si tú los tienes, tendrás todo lo que esperas en la vida. Pero también esa ilusión de control, de dominio. Quien tiene ello realmente puede mirar hacia el futuro con esa paz, con esa tranquilidad de saber que tiene un dominio y un control porque tiene el dinero, porque tiene el poder, o por lo que este mundo le ofrece, ¿no? Porque tiene a alguien a su lado que le da la satisfacción o el dinero para poder disponer de los placeres que quiere. Y así cree que tiene el control, el dominio de la situación. La idolatría, por lo tanto, continuamente, por medio de sus mentiras y engaños, nos da falsas promesas. Y el problema es que nos las hemos creído. Esta es la tragedia del ser humano, que una y otra vez no es capaz de reconocer hasta qué punto ha tragado el anzuelo. Se ha creído que realmente lo que el mundo y la vida le ofrecía, las falsas promesas de estos ídolos, eran capaces de satisfacerles y de llenarles. Y es por esto que necesitamos una obra sobrenatural, una intervención divina para poder descubrir la realidad de qué son las cosas para las cuales vivimos y servimos. Porque hay que darse cuenta que estas cosas tienen un poder y autoridad sobre nosotros. El Señor Jesús lo dice cuando habla a aquellos religiosos, muy moralistas ellos, personas que estaban satisfechas de seguir a Dios y de conocer la ley, los judíos que había más estrictos en su religión. ¿Y qué les dice Jesús? No podéis servir a dos señores, a Mamón, a las cosas y posesiones y a Dios mismo. Uno de los males que más el Señor revela, que conoce el corazón de aquellos hombres religiosos, es la avaricia. Hay que darse cuenta que muchas veces la religión misma, en el fondo lo que esconde es una religión de codicia. Lo que hay detrás muchas veces de muchas iglesias y de predicadores y de personas que buscan su vida y profesión de la religión es un afán material, no lo olvidemos. La codicia tiene un tremendo poder y muchas veces toma incluso esa forma y apariencia religiosa. Pero Dios muestra la incapacidad, la imposibilidad de poder ser realmente servidor de Dios y al mismo tiempo poder buscar una y otra vez el beneficio de lo que Mamón representa. Mamón son posesiones, propiedades, riquezas, pero es todo lo que el mundo y el dinero nos puede ofrecer, todo lo que la vida en esa falsa ilusión nos presenta. Y lo que nos muestra es que no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque solamente uno tiene poder, es Señor de nuestra vida. Como decía aquella canción de Bob Dylan a finales de los años 70, todos tenemos que servir a alguien, ¿no? Y da igual la lista de personas, de ocupaciones, de cosas en la vida, finalmente todos servimos a alguien. El problema es que nadie quiere reconocerlo. Yo hago lo que quiero, todo el mundo piensa que es libre, nadie piensa ser siervo de nada. ¿Por qué? Porque es una humillación reconocer que uno sirve a alguien o algo. Pero lo que reconocía en aquella canción Dylan es la realidad de que todos en nuestra vida ponemos nuestras vidas al servicio de algo o de alguien. Y descubrirlo nos cuesta muchas veces bastante en la vida, nos cuesta bastante. Tenemos que perderlo todo para darnos cuenta de lo que servimos. Porque es finalmente cuando nos preguntamos, ¿y qué es aquello en la vida que si yo un día lo pierdo, ya no quisiera vivir? Esta pregunta es la que nos desvela cuál es nuestro ídolo, cuál es el Dios a que servimos. Si tú piensas, bueno, yo si esa persona que tengo al lado, ya no tendría sentido mi vida, prefiero morirme. Porque realmente tu vida está relacionada con ella, pero relacionada con ella en una sujeción y dependencia tal que si esa persona no está, ya tu vida no significa nada. Y eso es así con muchas cosas para las cuales vivimos. Puede ser una posición, puede ser incluso la fama, el éxito, cualquier cosa que el mundo te ofrece y que tú dices, sin ello
mi vida carece de sentido. Y es por eso que produce esa constante ansiedad. ¿Habéis notado, no? Como aquel que ha alcanzado, ha llegado a algo en la vida, que ha conseguido algo, vive constantemente con ese miedo, ese temor. Cada noche se debate en las almohadas con los más terribles temores de perder aquello para lo cual vive. Y es por eso que Jesús nos muestra al hombre dominado por el miedo, sujeto por el temor, pero por el miedo y el temor a lo que no debiéramos temer. Una y otra vez vivimos con esa realidad, padeciendo ese sufrimiento de lo que son temores y miedos, ¿no? A lo desconocido, a lo que podemos conocer. Esta Navidad veía con mi familia este especial que ven los americanos todos los años, ¿no? De la Navidad de Charlie Brown. Charlie Brown es este personaje, ¿no? Que creo que conocéis la mayor parte. Carlitos le hemos conocido en España, ¿no? Y Snoopy es el perro, el más famoso y popular de todos ellos. Este grupo de niños que hizo Seuss, en los años 60 se hizo una serie un especial de televisión sobre su Navidad, ¿no? Y aparece cada uno de ellos en una trama casi existencial, bastante curiosa. Si tenéis oportunidad de verlo, creo que está en YouTube y lo podéis ver. En ella se ve la historia de varios de los niños y sobre todo algunos se destacan de una forma especial. Y sobre todo Linus. Linus es un niño que está siempre pegado a una manta, ¿no? Va siempre con esta manta donde va, ¿no? Y tiene como esa dependencia de algunos niños pequeños, ¿no? Igual que tienen al chupete, ¿no? A un objeto o algo y no se puede separar de ellos. Es aquello que le da seguridad. Igual que la criatura que por la noche se duerme abrazada, ¿no? a ese su mascota, ¿no? Su muñeco, la figura que le da tranquilidad, así vive. Y la historia de las Navidades de Charlie Brown habla de los miedos y la frustración del propio Charlie Brown, ¿no? Que es siempre una especie de niño adulto, ¿no? Que vive con esa frustración existencial, en el cual la otra niña, Lucy, es casi una psicoanalista para él, ¿no? En esa época ella aparecía siempre constantemente como yendo a una especie de caseta que ha montado, en la cual le da consejos psicológicos, ¿no? A cambio de ello, que aparece también en esta historia. Y habla sobre el sentido de la Navidad, ¿no? Hay un momento clave que es muy conocido para los cristianos, porque describe ni más ni menos que lo que es el Evangelio, ¿no? La venida de Cristo Jesús. Porque su autor, el autor de esta serie que en inglés se llama Peanuts, ¿no? Como cacahuetes, se le llamaba originalmente a la serie de estos personajes, tuvo una conversión evangélica, ¿no? Él conoció en una iglesia pentecostal en Estados Unidos el Evangelio a cierta edad, ¿no? Y su vida fue totalmente cambiada, transformada por ello. Y hay constantemente en sus historias como destellos, ¿no? De la Biblia, de reflejos de la fe en estos personajes, ¿no? Que reflejan tanto sus miedos, sus frustraciones, la necesidad que él mismo percibía en tantos momentos de su vida, y son bastante interesantes por ello. Pero el momento en que se va a llamar la atención es en el cual este niño, que es Linus, cuenta la historia de la Navidad y relata simplemente con las palabras del Evangelio, más o menos, en paráfrasis, lo que significa el sentido de que Dios ha venido a este mundo en la persona de Jesucristo, ¿no? Y lo sintomático, lo característico, es que en ese momento tira la manta a la que está aferrada al suelo. Es el único momento en todas las historias que hay de Charlie Brown y de Peanuts y las aventuras de Snoopy y de estos niños, que él se desprende de la manta. Y claro, tiene un profundo sentido simbólico. Es como que en esa historia del Evangelio, fuera de él, estuviera la única seguridad y confianza, ¿no? Que podía encontrar no solamente él, sino su autor, ¿no? En la vida. En lo que significa que Dios ha venido para nosotros en Cristo Jesús, para librarnos de todos esos miedos, ¿no? Y lo que vemos aquí es la realidad de esa desolación en la cual Dios trae esta ciudad para que se den cuenta de su dependencia, de su necesidad de Dios, ¿no? Y esa voz del cielo le llama a su pueblo a salir de ella, pueblo mío, versículo 4, para no ser partícipe de su maldad, ni recibir de sus plagas. ¿Cuál es la posición, por lo tanto, de aquellos que conocen a Dios, que reciben la vida de Cristo Jesús y su salvación en la ciudad de este mundo? Bueno, Jesús mismo lo expresa en el Evangelio, cuando en el capítulo 17 de Juan le dice al Padre cuál es su propósito para aquellos que le han conocido. Le dice, no que salgan del mundo, literalmente, físicamente, que estén en el mundo, pero que no sean de él. O sea, lo que Jesús explica en Juan 17 en su oración al Padre es cuál es realmente
la actitud y la posición en la cual debemos estar en este mundo. Estamos en él, pero no pertenecemos a él. Por lo tanto, tiene que haber como una distancia y separación de no saber antes que lo que era otra vida. Ahora conocemos otra vida distinta, la hemos recibido y ya no pertenecemos a este mundo. Y por eso le dice: salid de ella, pueblo mío, y no participar de su mal. Bueno, literalmente varios momentos en la historia se identificaron con salidas literales, físicas, ¿no?, de los creyentes. Ocurrió en Sodoma, claro, que es otra de las ciudades que se relaciona con Babilonia, con Babel, cuando cae el juicio de Dios y la desolación, y sale toda esa familia de Lot, ¿no?, su mujer, ¿no?, y sus hijos, ¿no?, con grandes dificultades. Sabéis que la mujer de Lot vuelve la mirada atrás, ¿no?, y se queda como petrificada, y hay una imagen un poco ambigua, ¿no? Sin embargo, Pedro luego dice el justo Lot, no lo olvidemos, Lot, con toda la pertenencia que podía tener aparentemente de ese mundo, toda su dependencia de él, sin embargo es declarado justo a los ojos de Dios, ¿no? Por lo tanto, esa salvación es en cierto sentido un modelo de toda la salvación cristiana. Pero también ocurrió luego, después de acabar la historia de la Biblia, ¿no?, cuando se produce la destrucción de Jerusalén, ¿no? Los romanos asedian la ciudad y los cristianos salen de la ciudad y se reúnen nuevamente, ¿no?, en Yamnia, ya acabado este periodo apostólico que nos describe la Escritura, ¿no?, y continúan su vida fuera de este contorno de lo que era Jerusalén, donde la iglesia se había formado a raíz de Pentecostés, ¿no? Y Dios muestra así como tiene un propósito para aquellos que declara que son su pueblo, su posesión particular. Y lo que anuncia a continuación con todo detalle es cómo lamentarán todos aquellos reyes y poderosos que el beneficio que tenían lo han perdido. Todo aquello que se habían enriquecido a costa de esa ciudad, ahora no cuentan con ello. En lo que vemos, en definitiva, es que esta imagen de un juicio temporal, que es de lo que se trata también de Dios en ese momento sobre Babilonia o sobre estas ciudades, es como un anuncio del juicio final que vendrá, y como la realidad de ese juicio temporal que ha de llevar a buscar huir de ese juicio final, a escapar de esa ira venidera. Y es por esto que el juicio se muestra, ¿no?, con esa rotundidad, ¿no?, para que se tome nota, ¿no?, advertencia de lo que significa, para estar preparado ante el juicio que ha de venir, ¿no? Y en cierto sentido, ¿por quién viene el juicio? Lo hemos leído en Isaías, ¿no? Viene por otros. Dios mismo no hace caer desde el cielo, como en Sodoma, fuego para arrasar la ciudad. Utiliza a otros pueblos, ¿no? Medos hablaba en el caso de Isaías, en la Babilonia que literalmente fue destruida. Y así Dios utiliza a Habacuc, ¿no? Vemos que habla también y se sorprende de cómo puede usar pueblos caldeos Dios para traer su juicio. ¿Por qué? Porque Dios vemos que obra también por medio de la voluntad y la decisión de hombres. Entonces, una de las cosas más importantes de entender de la providencia de Dios. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo saber lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, muchas veces no es por milagros, no es por prodigios o señales sobrenaturales que acontezcan, es por la obra e intervención humana. O sea, Dios actúa cambiando la mente de reyes y poderosos, que actúan libremente. No es que Dios les haga como a un robot que estén programados para hacer esto. Ellos actúan libremente, pero sin embargo ahí está el misterio de la providencia divina. Dios está actuando por medio de ellos. Y por eso es que debemos siempre tener en cuenta estos dos planos. El hombre en su libertad actúa, ¿no?, conscientemente, pero por otro lado hay otra realidad divina, soberana, que está por encima de esa voluntad. Y Dios utiliza como instrumentos, ¿no?, pueblos que traen de esta forma el mal y la desolación. Pero aquí es como que Dios mismo también traerá con su propia mano ese juicio, ¿no? Y todos los que han fornicado con ella, han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación. Versículo 9. Cuando vean el humo de su incendio. Fijaos bien, la imagen es nuevamente de Sodoma, de fuego, ¿no?, de cómo queda la desolación de una ciudad arruinada. Los mercaderes lloran, versículo 11, porque ya no pueden hacer negocio con ella. Toda esa mercadería que se describe en detalle de los versículos 12 al 14 demuestra que era realmente la economía en la que estaban basados, ¿no? Y estos mercaderes que se han enriquecido, versículo 15, se pararán desde lejos por el temor de su tormento y llorarán
y lamentarán y dirán: ¡ay de la gran ciudad! O sea que este juicio también es un testimonio para aquellos que, observando desde fuera, ven la realidad de lo que significa la desolación de vivir, ¿no?, bajo ese sueño y espejismo de lo que este mundo puede darte y ofrecer. En este sentido es una gran lección cada vez que en la historia Dios muestra su juicio, ¿no?, por medio de instrumentos humanos, ¿no?, pero que te muestra la fragilidad, la debilidad del hombre. Muchos por eso han pensado también en actos como la destrucción de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no?, al principio de este milenio, como un acto simbólico. No porque creamos que es la voluntad de Dios de una forma especial que trajera semejante muerte o destrucción. Dios nos libre de querer el mal de esas personas en modo alguno, buscarlo. Pero es como una señal simbólica de cómo poderes que se levantan en la humanidad, en este caso el capital, que simbolizaba Wall Street, ¿no?, todo el poder económico del mundo, era asolado, golpeado de la forma más absurda, ¿no?, y te mostraba la debilidad en la que está basado y construido, la inseguridad que ha creado. Todo el mundo no es el mismo desde 11 de septiembre. A partir de entonces, todas las políticas, ¿no?, todo el sistema de seguridad que tenemos ha sido transformado, cambiado. ¿Por qué? Por el temor, por la ansiedad que produce no sentirse seguro. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Vivimos bajo ese temor y dolor que ve bajo esas nubes de humo, de esa desolación que ha venido bajo el símbolo de poder de los hombres, su fragilidad, que no tiene a nada en lo que aferrarse y agarrarse. Y así lamentan y echan polvo, y luego dice que un ángel poderoso toma una piedra, versículo 21, como una gran piedra de molino, y la arroja al mar diciendo: con ese ímpetu será derribada Babilonia, dice el versículo 21, la gran ciudad. ¿A qué nos recuerda esto? A las palabras de Jesús. Jesús, sabéis que una vez le dice a sus discípulos, dice: ay de vosotros, ¿no?, que hacéis tropezar a los más pequeños, ¿no?, porque más os valdría ataros a una rueda de molino, ¿no?, y echaros de esta forma a lo más hondo de las aguas, ¿no?, que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Jesús muestra esa imagen también de juicio que aquí encontramos en Apocalipsis. La idea de un juicio mayor, como un peso mayor de la responsabilidad que significa en este caso ser tropiezo para otros. Jesús habla por eso de los pequeños también en sentido simbólico. No está hablando solamente de los niños, ¿no?, sino de todo lo que los niños también simbolizan, ¿no?, la debilidad, la dependencia, la vulnerabilidad y la responsabilidad que tiene, por lo tanto, el que hace caer o tropezar, en este caso seducir, ¿no?, a estos como hace Babilonia. La responsabilidad que tiene es mayor en este sentido, y su juicio, por lo tanto, y desolación es mayor. El cuadro final que encontramos tiene dos elementos: la oscuridad y el silencio. O sea, todas las luces, todo lo que era ese esplendor se apaga, como en ese tremendo apagón, ¿no?, que hay a veces en algunas ciudades, ¿no?, en el cual de repente llegan las tinieblas y llega el caos, ¿no?, y empiezan a haber saqueos y toda una inseguridad y toda una locura. ¿Os podéis imaginar lo que sería esta ciudad sin luz? Solamente unos instantes, ¿no?, unos minutos, sería el pánico total. La gente no sabría qué vivir. No habría ningún medio por el cual poder comunicarse, poder encontrar sentido a lo que esperaban. Así de dependientes somos, en cierto sentido, incluso de una luz artificial. Y esto va acompañado del silencio tremendo. Imaginaos un mundo en silencio. Aquí dice sin música. Para algunos sería muy difícil imaginar, ¿no?, que sería para nosotros un mundo sin música, donde ya no hubiera música, solamente este largo y tremendo silencio. Este es el juicio de Dios, porque de Dios pertenece en el capítulo 19 ese gran alboroto que encontramos en los cielos, el júbilo, todas las voces que prorrumpen en la gloria. Por eso, cuidado con una espiritualidad del silencio. El catolicismo ha tenido siempre una gran idealización de esto, pero también las religiones orientales, sabéis que muchas de ellas se basan en el silencio, en la meditación, en llegar a encontrar quién tú eres, mirando en ti mismo, ¿no?, en esa quietud completa. Cuidado con el silencio, porque hay un silencio también que es una señal del juicio de Dios. Es el vacío de lo que no hay nada. Mientras que lo que vemos que describe siempre la obra de Dios es su voz, su palabra, ¿no?,
la manera en la cual estas voces se levantan también en la gloria y prorrumpen, como vemos, esa gran multitud desde el cielo con esta tremenda expresión cristiana. Aleluya, ¿no? La expresión de aleluya, ¿no?, una y otra vez la encontramos, ¿no?, en toda la alabanza y la adoración cristiana. Händel hizo el Mesías, que tanto se repite en estas fechas, ¿no?, e hizo una de sus composiciones más famosas con aleluya. Se cuenta que el rey Jorge, que estaba en Inglaterra cuando se representó por primera vez y se interpretó la obra de Händel, ¿no?, se puso en pie juntamente con los que le acompañaban de la corte, precisamente al cantar el aleluya de Händel, ¿no? Bueno, muchos no saben por qué lo hizo, si realmente era algo espontáneo o era algo preparado o ya organizado, pero el significado era evidente para todos. Lo que quería decir con esto el rey Jorge es que había otro rey mayor que él, que había otro soberano mayor que los reyes de la tierra. Es las palabras que Lutero también dice, ¿no?, de cuando habla de Cristo y de su señorío, de cómo todos los reyes soberanos de la tierra tendrán que humillarse y reconocer que hay otro rey, Señor, por encima de él. La declaración del cielo, por lo tanto, es una declaración de majestad, de gloria. Solamente hay uno que reina y es Señor. Y esta es, por lo tanto, una expresión y confesión, ¿no?, de poder, de autoridad. Ya no son esos dioses, ídolos, esa ciudad de los hombres, Babilonia, la que domina y tiene el poder. Nosotros sabemos que hay un poder mayor. El poder que en la gloria nos muestra ¿quién? El Cordero. Porque lo que aquí se contrasta es la oscuridad de esta ciudad con la luz del Cordero. La luz aparente, el espejismo de esos destellos, de las joyas de esa ciudad, con la luz que viene del Cordero de Dios. Todo este libro nos muestra la realidad de ese trono del Cordero, en el cual está la gloria que permanece para siempre. Y de esto es de lo que nos habla al final de nuestro texto. Cuando cantan aleluya, cuando los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en la tierra ante el que está sentado en el trono y dicen amén, aleluya, ¿no?, vemos entonces que sale del trono una voz que dice alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Es en definitiva la gran declaración, no solamente de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. La soberanía, el reino que pertenece a Cristo Jesús para siempre. Y este es el mensaje del Evangelio. En cierta forma no podemos explicarlo de otra manera. El hombre se ha hecho rey y señor, y así la cultura de Babel pretende que la humanidad tiene todo nuestro respeto y toda nuestra expectativa de futuro. Pero el Evangelio, Dios por medio de Cristo Jesús, nos muestra que es Él quien ha de reinar por los siglos de los siglos. Y cuando vino a este mundo, lo declaró así Juan: el reino de los cielos se ha acercado. Y aquel que se presentó como el rey siervo será quien reine por los siglos de los siglos. Y todos se doblegarán, toda lengua confesará, todo otro nombre será callado respecto al único nombre que será alabado por los siglos de los siglos: Cristo Jesús. Cristo reina, Él es el Señor. Y por lo tanto la expresión de su pueblo es aleluya, que significa, en cierto sentido, igual que amén, es así sea. Aleluya es una afirmación, un reconocimiento, ¿no?, de cuál es nuestro sentimiento, ¿no?, al hecho de que Él es el Señor y que a Él pertenece toda la gloria y la majestad. Es una expresión de alabanza, de adoración, de reconocimiento. Y por último tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué hay en el reconocimiento, en la alabanza, en la adoración a Cristo Jesús, al Cordero que reina por los siglos, que haya de satisfacer a los hombres más que lo que el mundo nos ofrece? Porque esta es en definitiva la lucha, el conflicto en el cual vivimos cada uno de nosotros. ¿Por qué reconocer, adorar a Cristo Jesús va a traernos finalmente ese propósito que no encontramos en la ciudad de los hombres? Y la respuesta que nos da este pasaje en esta mañana es doble. Por un lado, por su temporalidad. Lo que este mundo ofrece, fijaos bien, es solamente por un tiempo. Todo lo que esa enorme ramera ofrece con su placer y prosperidad será limitado temporalmente hasta la realidad de su juicio. Por esto, al acabar un nuevo año, nos tenemos que preguntar
cuáles son los placeres que este mundo nos ofrece, cuál es la riqueza, cuál es el poder, qué es lo que en esta vida podemos encontrar. ¿Es algo para siempre o es algo temporal? Si es algo temporal, la verdadera sabiduría es darse cuenta que no podemos depender de algo que es por un tiempo. Si pones toda tu vida, si pones todo tu futuro y tu destino en algo que hoy está y mañana no está, ¿qué va a ser de ti? Eso es lo que nos está diciendo Juan. Si estamos dependiendo y nuestra seguridad está sobre esa ciudad que está sentada aparentemente en ese lugar alto, pero que va a caerse y ser derrumbada, totalmente asolada, ¿qué va a ser de nosotros? Pero en segundo lugar nos muestra que no es comparable la luz y la gloria del Cordero con el brillo que este mundo nos presenta para nosotros. Y es por esto que la mejor apologética, la mayor defensa que podemos dar de lo que significa las razones de Cristo y su soberanía, es la propia hermosura de su gloria. Considerar a Cristo Jesús es el único poder capaz de romper toda esclavitud, toda ceguera, toda dependencia que podemos tener de otras cosas y de lo que este mundo puede ofrecernos. Por eso es que el propósito del ministerio cristiano, de la Iglesia misma, es mostrar la gloria que hay en Cristo Jesús. Si lo único que podemos hablar es de lo malo que es el mundo, de lo terrible que son sus seducciones, de lo pecaminoso que es lo que nos ofrece, y no podemos mostrar la gloria de aquel que reina por los siglos de los siglos, no encontraremos el poder que es capaz de liberarnos a todo lo que nos sujeta y domina este mundo. Solamente en la hermosura de Cristo, en su carácter, en su naturaleza, es que vemos las cosas como es. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo?, dice el apóstol. Mostrar el rostro de la gloria de Cristo Jesús. No hay otra cosa que Dios y su Espíritu haga que hablar de Cristo Jesús, mostrar quién es Él, desvelar la maravilla de su Hijo, del Cordero que reina. ¿Por qué creéis que tantos se doblegan y humillan voluntariamente antes de que el Señor Jesús vuelva? Porque están asombrados de la gloria del Cordero, de la maravilla de aquel que ha dado su vida por nosotros. Porque ese Cordero ha sido sacrificado, ha sido molido, inmolado por nuestra maldad, ha padecido en nuestro lugar. La maravilla de lo que hoy recordamos en estos días de Navidad es que en Dios no solamente hay un amigo que nos ayuda a enfrentarnos a los problemas de la vida, es el amigo que nunca podremos encontrar en este mundo. Aquel que te dice: dame tus problemas, que yo los llevo en tu lugar. Dame esos males, que yo los cargo sobre mi espalda. Dame tu vergüenza, dame tu miseria, que yo la llevo sobre mi cuerpo y sobre mi carne. Y hasta aquel madero llevó el Cordero todas nuestras vergüenzas y miserias, para que nosotros podamos ser libres de ellas. Decidme qué rey siervo hay semejante a esto, capaz de poder tomar toda nuestra indignidad, toda nuestra humillación, viniendo a este mundo, naciendo en aquel establo, llevando en su pobreza y miseria toda nuestra indignidad, para darnos, por medio de su humillación, la gloria que a Él le pertenece. Y es por eso que aquellos pastores, aquellos magos que vinieron de Oriente, todos los que se han rendido a los pies del Cordero, lo hacen porque no hay nadie como Él. Alguien que nos muestre la gloria en su humillación y en su servicio. Y es así como en la Iglesia cristiana y en el ministerio también se reconoce la grandeza. Cuanto más nos humillamos, cuanto más servimos, más hablamos de la realidad de quién es nuestro Señor. Y por lo tanto, ante este año que ahora empieza, lo que tenemos que preguntarnos no es cuánta atención recibimos, sino cuánto dispuestos estamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor, a humillarnos como nuestro Rey y Señor lo ha hecho, como siervo. Pero hay una última cosa en la que vemos esta gloria también del Cordero de Dios. Esa gloria de Dios que se muestra así en su humillación, nos muestra también la realidad
de que no hay vida para nosotros que la que encontramos y descubrimos en Cristo Jesús. Jesús nos dice que Él ha venido a traernos vida, y vida en abundancia. Y por eso es que no hay un cuadro más patético del cristianismo que presentarlo realmente solamente como un sacrificio. Muchos que han querido mostrar el coste, el precio de lo que significa ser discípulo de Cristo, resaltan esto, lo que hay que dejar atrás, ¿no? Todo lo que significa el precio y el coste de ser discípulo de Él. Pero no olvidemos otra realidad. El Señor Jesús nos ha mostrado su gloria como la verdadera fiesta. ¿Cuántas veces Jesús muestra el reino de los cielos como un banquete, en el cual todos sentados comerán y beberán en su presencia, en comunión con Él para siempre? Y como en todo banquete, lo que hay son risas, son cánticos, hay comida y hay bebida. Por lo tanto, ¿qué significa la gloria que Dios nos promete en su reino? No el aburrimiento que la religión nos ha presentado tanto tiempo. Esos angelitos regordetes de los cuadros de Murillo, de Rivera, que están con gesto aburrido, deslizando su mano por el arpa en algodones de nubes que se pierden en el cielo. Esto es un rollo, francamente. ¿Quién quiere vivir así, en ese cielo? Eso no es la gloria que Dios nos ha prometido. La gloria que Dios nos ha prometido es una fiesta, una fiesta sin fin, en la cual ya no habrá el silencio y la desolación de aquellos sobre los que viene su juicio. Lo que hay es la comida, la bebida y la realidad de que Él es el que está sentado en el lugar de honor de esa fiesta, el que reina por los siglos de los siglos, que ya no nos llama siervos, sino amigos, porque ha dado su vida por nosotros y nos recibe juntamente el Padre con su Hijo como coherederos, como partícipes de toda esa realidad nueva que Él hace para nosotros. Vamos a pedirle al Señor Jesús que respondamos a esa invitación para participar en esa fiesta, que salgamos de esa ciudad que tiene sus días contados, que está el juicio anunciado, y entremos en la nueva ciudad, de la que hablaremos el domingo que viene. Vamos a orar ahora, vamos a hablar a Dios. Señor, en esta mañana venimos ante ti conscientes, Señor, de que no hay otra vida como la que tú nos presentas. Señor, está muy lejos, distante de nuestra realidad hoy. Te confesamos y reconocemos que vivimos tan pendientes, tan dominados y sujetos a este estado de cosas, que nos cuesta creer siquiera que otra vida sea posible. Cuando pensamos en la eternidad, en ese enorme desastre y juicio que trae nuestra propia muerte, nos cuesta incluso pensar que puede haber alguna vida más allá de ella. Señor, queremos pedirte que tú, por tu luz, nos hagas ver las cosas como son, descubrir la realidad de nuestra vida. ¿Para qué es lo que estamos, Señor, poniendo nuestra existencia a su servicio? Que podamos ver qué es lo que domina y que no sea esa cultura de Babel que tiene sus días contados, sino la realidad eterna, a la cual tú nos trasladas, Señor, a causa de tu amado Hijo, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, si hay alguno aquí en esta mañana que todavía no ha sido llevado de esa ciudad de los hombres a la ciudad de Dios, te pedimos, Señor, que así pueda serlo. Que por tu gracia, por tu misericordia, tú, Señor, le traspases de un reino a otro, le hagas ciudadano de este nuevo mundo en el cual está verdaderamente la celebración y la fiesta, la vida eterna que permanece, porque su Rey, Señor, el Cordero que gobierna, no es como los reyes y soberanos de esta tierra, porque es un Rey que nos ha servido, nos ha entregado hasta la muerte misma por nosotros, para poder darnos así la vida. Señor, queremos servir y reconocer a un Rey así. Señor, queremos estar de esa forma, con nuestras vidas en las manos de aquel a cual le preocupamos, le importamos tanto, que ha dado su vida por nosotros. ¿Quién no es capaz de amar a alguien así? A alguien que se sacrifica, Señor, por amor a nosotros. Ayúdanos a conocerle así, a ver la hermosura, la gloria que hay en ese Cordero, y a humillarnos delante de Él, alabándole y adorándole, reconociendo
que no hay otro como Él. Señor, muéstranos a tu Hijo. Señor, haznos ver al Cordero que tú has puesto, Señor. Haz que por medio de Él nuestros pecados sean quitados y los del mundo, para poder descubrir la vida y la gloria que hay en ti. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. Amén.